Discernimiento espiritual. Yo no sé qué usted piensa cuando piensa en la palabra discernimiento y sobre todo espiritual, pero es algo a lo que la palabra le da mucha importancia y sin embargo es algo de lo que se habla poco. Quizás se habla más en consejería o se habla más entre pastores, pero entre los miembros, entre las ovejas o en términos de mensaje predicado desde el púlpito, como que no se habla mucho y sin embargo es una característica vital para vivir la vida cristiana, para vivir en santidad, para complacer a nuestro Dios y que nosotros podamos sentir su complacencia en retorno, pero a la vez es una de las cualidades de la mente de Cristo, la habilidad de discernir. Yo quiero hablar un poquito de manera general, a manera de introducción. Primero hablemos de la necesidad del discernimiento. Escucha lo que Dios dice a través del profeta Isaías. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Dos observaciones. Número uno, es el pueblo de Dios que va cautivo. Y número dos, si bien es cierto que Dios pudo haber dicho, mi pueblo va cautivo por un sinnúmero de pecados, cuando Dios quiso resumir la causa, la raíz detrás de la multitud de pecados del pueblo, Dios se le atribuye en este versículo por lo menos a la falta de discernimiento. Cuando Dios acusa a los sacerdotes y pastores del pueblo de Israel, en Ezequiel 44, le dice que mis levitas, mis sacerdotes, no enseñaron al pueblo a discernir lo sagrado de lo profano, lo ordinario de lo extraordinario, lo inmundo de lo puro. Esa falta de discernimiento Dios la enfatiza una y otra vez. El mismo profeta, 27:11. Cuando su ramaje está seco, es quebrado. Vienen las mujeres y le prenden fuego. Porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor, con H mayúscula, no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Del pueblo que ha estado en pecado y que ahora necesita la disciplina, la justicia de Dios, pero Dios lo caracteriza como un pueblo sin discernimiento. No es un pueblo de discernimiento. El Antiguo Testamento, cuando nos vamos al Nuevo Testamento y vemos la manera como Pablo ora, una de las cosas que a mí me ministra y me enseña acerca de la vida de Pablo es cómo él oraba. Y me impresiona que aunque Pablo en ocasiones tiene oraciones muy específicas por necesidades particulares, la gran mayoría de las oraciones de Pablo son un poco más conceptuales, como de una sombrilla más ancha, que bajo esa sombrilla podrían caber muchas cosas. Y mira aquí en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Pablo sabe que si el amor abunda aún más entre ellos, eso va a crear una serie de beneficios. Pero luego él dice, y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Otra vez, Pablo sabe que en vez de pedir por esta situación, lo cual él hace a veces, él sabe que si él pide por ciertas cosas y eso es concedido, como más amor, más conocimiento verdadero, nota cómo él agrega la palabra ahí verdadero, no simplemente conocimiento, sino conocimiento verdadero, y en todo discernimiento, si esa oración es respondida, él sabe que los beneficios de eso son múltiples en diferentes áreas. Entonces, una vez más, ahí está la necesidad de discernimiento. La pregunta es, ¿qué significa? Y así de manera general ha sido definido de diferentes formas. Unos dicen la habilidad de distinguir la verdad del error. Bueno, eso es discernimiento. Otros dicen la habilidad de ver lo que está oscuro. Bueno, sí, eso es también discernimiento. Yo lo puse de esta manera, la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios. Yo creo que todo eso es cierto. Una no tiene que eliminar a la otra, pero eso nos va dando una idea cuando hablamos de discernimiento a qué nos estamos refiriendo. Sería bueno ver lo que esa palabra o la palabra que es traducida como discernimiento,
cuando es usada en el Antiguo Testamento en el hebreo, cuando es usada en el Nuevo Testamento en el griego, qué es lo que significa, porque eso nos va dando a nosotros una idea de qué estaba en la mente de Dios cuando estaba diciendo mi pueblo no tiene discernimiento o va al cautiverio por falta de discernimiento. Una de las palabras en hebreo que es traducida como discernimiento es esta, bin, por lo menos pronunciada en español. Aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra cuando es traducida en el inglés es insight o perspicacia. Alguien que es perspicaz, se puede llevar las cosas finas. O entendimiento. Pero es bueno poderse llevar las cosas finas porque en mi experiencia, y quizás no ni siquiera mi experiencia, la misma enseñanza de la palabra, muchos de los engaños de Satanás es en las cosas finas, como engañó a Eva, como engañó a Adán, como nos engaña con frecuencia, donde nosotros no podemos percibir qué es lo que tiene esto de malo o de pecaminoso, porque no estamos teniendo el discernimiento, lo fino no nos lo estamos llevando. Satanás es muy astuto para presentarnos lo obvio. No, él no va a presentar lo que parece bueno, como por ejemplo, tú puedes ser como Dios. ¿Qué tiene de malo eso? Pues nada, todo el mundo quiere ser como Dios. Yo quiero ser como Dios. Bueno, pues aquí está la fruta. ¿Te das cuenta? Él es fino en cómo él presenta sus tentaciones. También es traducida como considerar, percibir, ser prudente. Sí, para yo ser prudente tengo que discernir primero la circunstancia, el vocabulario, lo que se está diciendo, si es apropiado decirlo, delante de esa persona o en otro momento, en qué tiempo, eso también es importante. Otra palabra en el hebreo, traducida como discernimiento, es cercana a la anterior, es ben, que implica entre. A veces decimos, tú estás leyendo entre líneas. Se ha oído esa expresión, ¿verdad? Between the lines, se dice en inglés. Como que alguien dijo algo, pero cuando yo leo entre líneas, a veces leemos demasiado entre líneas y leemos lo que no está. Pero a veces hay cosas de entre líneas. Y nota de dónde viene eso. En el hebreo la palabra ben significa, entre otras cosas, en referencia a intervalos entre líneas, cosas que no están en la línea. Usado con frecuencia con verbos relacionados a juzgar, conocer, enseñar, donde la persona tiene que distinguir entre múltiples opciones. Opción A, opción B, opción C, opción D, y ahora yo tengo que decidir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es mejor versus lo que es bueno. ¿Te das cuenta? Pero frecuentemente, yo no voy a decir nunca, pero frecuentemente no hay nada neutro. Dios para nosotros nos parece neutro, pero Dios tiene una opinión en cada situación. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo, una oración de Salomón, un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir, ahí está la palabra, entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? En esa oración, la palabra que está siendo usada es ben. Nota cómo Salomón, en un momento en que él está pensando bien, tiene una buena relación con Dios, le está diciendo a Dios, sabemos que hay un bien y un mal, pero no siempre es tan obvio, no siempre es tan claro. Y yo lo sé. Y yo te estoy pidiendo que me dé habilidad, entendimiento para discernirlo. Yo creo que es una oración que nosotros tenemos que hacer, porque las cosas no son siempre tan claras como nos parecen. Y sobre todo cuando Satanás trata de engañarnos. Que hay otra palabra en el hebreo, similar a las anteriores, en vez de bin o ben es bina. Primera de Crónicas 12:32. Es uno de mis versículos preferidos. De hecho, ahora en Chicago lo usé por lo menos 2 veces. Donde David está reuniendo a hombres de diferentes habilidades. Y él dice que él tomó hombres de los hijos de Isaacar que tenían, o que eran expertos, nota qué palabra es usada, expertos en discernir los tiempos.
David pensó, estos son tiempos difíciles y estos son tiempos difíciles que a ti y a mí nos están tocando vivir. Pues David pensó, en estos tiempos difíciles yo necesito hombres expertos en discernir los tiempos. No es tan sencillo como decir, bueno, esto siempre ha pasado, la generación anterior y la anterior se quejó de lo mismo. No, hay tiempos y hay tiempos. Con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Esta gente tenía dos habilidades: discierne los tiempos y al mismo tiempo, como puede discernir los tiempos, tiene conocimiento de lo que Israel debía hacer. Nosotros necesitamos hombres y mujeres en el día de hoy con discernimiento y que tengan conocimiento de lo que la iglesia, nosotros como cristianos, en estos tiempos nos toca hacer o cómo debemos responder. Yo creo que es una habilidad esencial que va desde cómo educar a nuestros hijos a cómo vivir nuestra vida o cómo discernir lo que no parece una tentación, pero que es una tentación de todo el tamaño, o no parece un engaño, pero es un engaño de todo el tamaño, excepto que Satanás lo ha envuelto en un papel de regalo tan brillante, de tantos colores, o de un color que yo no había visto, por ilustrarlo, o de un color que Dios ha usado en otras ocasiones, que a mí me parece algo que viene de Dios. Pero no siempre es tan fácil discernir eso. Cuarta y última palabra en el hebreo es tebuna. Viene de las, similar a la anterior. Las anteriores tenían un bin, un ben, un bina. Este tiene un buna, tebuna. Habilidad para discernir un curso de acción. A veces usted está en un tiempo turbulento. Un piloto en turbulencia a veces tiene que decidir si va a tomar esta acción o esta acción. O un barco en alta mar en medio de una tormenta. A veces el capitán tendrá que discernir, en este caso, cuál será el mejor curso de acción. O ahora que el Licey y el Escogido están librando esta batalla, los managers de los equipos tienen que discernir en el sexto, séptimo inning cuál será la mejor jugada en este momento. Y una de las cosas que el discernimiento me permite es discernir el curso de acción. Eso requiere tiempo, requiere reflexión. Una vida sin reflexión, por definición, no será una vida de discernimiento. Discernimiento requiere que yo piense. No es simplemente lo oré y lo decidí. No, yo tengo que pensar, yo tengo que reflexionar. Y Dios me irá guiando. Cuando nos vamos al hebreo, una de las palabras es diacrino, que ha sido traducida como discernimiento, separación. Y usted diría, ¿cómo separación? Bueno, cuando yo tengo dos opciones, o el bien y el mal, yo tengo que separarlas, distinguirlas. Por eso también implica separación, hacer distinción, juzgar. Entonces ahora tenemos una idea de cómo la palabra discernimiento es usada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que implica, lo que significa, la importancia, la necesidad, cómo Dios lo ve. La próxima pregunta. De acuerdo a la palabra de Dios, que es el criterio importante, ¿cómo yo adquiero discernimiento? Y una de las cosas que vamos a decir esta noche, si nos da el tiempo, es que cuando hablamos de discernimiento no podemos ser simplistas ni reduccionistas, y frecuentemente eso es uno de los problemas, que reducimos las cosas a una sola respuesta. Y tenemos entonces un consejo de Dios truncated, cortado, troncado, parcial. Y a veces el problema no es que esto no es cierto, es que no es toda la verdad, como también vamos a estar hablando en un momento. Entonces, esto que yo voy a traer a colación es una de las cosas que nos ayuda, quizá la más importante, que nos ayuda a tener discernimiento. Lo vamos a leer, Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto está hablando el autor de Hebreos de Melquisedec, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Cuál es la razón por la que no nos puede explicar esto? Puesto que os habéis hecho tardos para oír.
Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Ay, ¿cuál es el problema de eso? Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados, aquí viene nuestra palabra de la noche, para discernir el bien y el mal. De acuerdo a ese texto de la palabra, ¿qué yo requiero para tener discernimiento? Bueno, necesito práctica, pero ¿qué práctica de qué? De la palabra. Yo necesito consumir la palabra. Ahora, la palabra aquí es referida de dos maneras. ¿Cuáles son las dos formas como la palabra es referida? Leche y alimento sólido. De manera que yo puedo consumir palabra o yo puedo consumir palabra. Ok, entonces el alimento sólido, ¿qué es? Versus la leche. Ok, un estudio más profundo de la palabra. No puedo permanecer en las verdades esenciales del discipulado inicial con el que yo comencé, porque los niños cuando nacen, imaginémonos un niño que nació, un creyente, un incrédulo que acaba de nacer de nuevo, ahora es creyente, y un niño que acaba de ser de su madre. Él comienza con leche. Pero imaginémonos que ese niño a la edad de 12 años todavía solamente toma leche. ¿Cómo se ve? Desnutrido, raquítico. Esto es como pasa cuando yo comienzo con leche y persisto en la leche y 10, 15 años después todavía estoy consumiendo leche. El apóstol Pablo le llama y dice, sería niño, porque todo el que toma solo leche, Pablo no tiene problema con que tome leche, pero si toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, como niño, inmaduro. Pero el alimento sólido es para los adultos. ¿Adultos qué es? Maduros. Y entonces, ¿cuál es una de las características de los adultos? Los cuales, por la práctica, la aplicación de qué? De la verdad, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. De manera que yo necesito práctica para que mis sentidos permanezcan ejercitados, para que yo pueda oler el bien y el mal, yo pueda verlo, pueda ilustrándolo, presentirlo. Que en ocasiones yo puedo decir, aquí hay algo que no me huele bien. Pero no en términos de la paranoia que a veces tenemos, sino en términos del bien y el mal. No, yo no sé. En ocasiones, yo recuerdo años atrás, no sé si lo he hecho recientemente, pero quizás mi esposa recuerda estando frente a la televisión y ver algunas cosas y decir, yo no sé todavía lo que está mal con esto, pero aquí hay algo que no luce bien bíblicamente. Yo me quedaba reflexionando sobre eso. Y muchas veces, días después, 2, 3 semanas, un mes después, no sé qué tiempo, yo volví a donde ella y le decía, ¿sabes qué? Yo creo que lo acabo de ver. Yo creo que lo vi, lo descubrí. Y así nosotros necesitamos hacer eso. Nota lo que el texto dice. Habla del discernimiento entre el bien y el mal. Es una cualidad del cristiano maduro. Pero ese discernimiento requiere estudio de la palabra y más profundo que más allá de la leche. Versículo 13. Y el discernimiento dice que, el versículo 14, que es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados, de manera que es para gente diligentes. Diligentes en el estudio y diligentes en la práctica de lo que he estudiado. De manera que no puedo ser un vago al estudiar y tampoco un vago al aplicar. Necesito ambas cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, good. Me alegro. No todo cristiano discierne bien, porque muchos viven en leche. Usted necesita, más allá del devocional de 5 minutos, necesita meditar en la palabra o en las verdades que el devocional le trajo y no simplemente pasar por arriba y terminé en 5 minutos. Lamentablemente, si usted no aprende a discernir, no está madurando, y si no madura, usted regresa. Usted no conoce mucha gente que subió una escalera, llegó a un descanso y se quedó ahí hasta el día siguiente. No sé si alguien aquí conoce a alguien así, pero las personas que yo he visto en escalera,
O han continuado subiendo o han decidido bajar. Yo mismo he subido y he bajado, pero nunca me he quedado en un descanso. Bueno, resulta que cuando el autor de Hebreos describe a este grupo de cristianos, dice, yo tengo más cosas que decirle de Melquisedec, pero no lo puedo explicar. Qué pena, ¿eh? Que yo estoy escribiendo una carta con más conocimiento del que estoy escribiendo y le digo, no le puedo decir. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Es que habéis llegado a ser tardos para oír. Parece que esta gente había avanzado y se atrasó, echó para atrás. Porque ya debíais haber estado como maestros. Para el tiempo que tiene caminando con Cristo, debía ser maestros. Pero ahora no son maestros, son todavía niños consumiendo leche. Yo espero que esta noche, antes de salir, usted tome una decisión. Yo no sé dónde usted está, pero que usted pueda decir, bueno, yo creo que sí, que soy un niño consumiendo leche. Yo hoy le voy a pedir a Dios que me ayude a parar eso. O pueda decir, bueno, yo me acuerdo cuando yo consumía carne y ahora resulta que tengo un tiempo tomando leche nido o Similac o una cosa de esa. Yo voy a partir de mañana a comer alimento sólido. Ok, 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Está Pablo ahora escribiendo. Algunos piensan que Hebreo fue escrito por Pablo. Bueno, sería Pablo otra vez. Pero si fue otro autor, bueno, ahora está Pablo en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia. Nosotros somos como al revés muchas veces. En la malicia somos muy adultos. En la manera de pensar, muy niños. Y Pablo dice, no, en la malicia, ser inocentes como los niños. Como Cristo dijo, deja que los niños vengan a mí, su inocencia. En la manera de pensar, sed maduros. Todos los problemas que la iglesia de Corinto tuvo tenía que ver con inmadurez. La división es un signo de inmadurez. El uso de los dones y el abuso de los dones fue un problema de inmadurez. La falta de amor que tenía, que Pablo tuvo que escribirle el capítulo 13 y decirle de esta manera como se llama, fue una falta de madurez. Realmente la inmadurez nos causa múltiples problemas. Si hay algo que yo sé por la palabra es que no solamente yo necesito discernimiento y madurez, Dios se deleita, como vamos a ver ahora, en que yo alcance la capacidad de discernir. Escucha a Salomón orando y vamos a ver lo que la palabra dice en primer libro de Reyes 3, 5 al 9. Y en Gabaón el Señor, Jehová es la palabra ahí, nota como Señor está toda en mayúscula y en la Biblia de las Américas cada vez que ustedes lo ven todo en mayúscula, la palabra Señor es Jehová. Jehová se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se sienta en su trono como sucede hoy. Ese es Salomón. Estoy a punto de comenzar a gobernar. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho, nota la humildad de Salomón ahora mismo. Soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Salomón está viniendo delante del Señor y diciéndole, ¿sabes qué? No tengo sabiduría, no tengo madurez. Soy un muchacho, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Eso complace a Dios también. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues, esta es la oración, a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo. Y escucha ahora, ¿para qué el entendimiento? Y para discernir entre el bien y el mal. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Escucha ahora la respuesta. Porque es bueno cuando nosotros leemos estos textos, como ver lo que el hombre está orando y ver lo que Dios dice de cómo él, al oír la oración, cómo él reaccionó. Y eso nos ayuda entonces a discernir mejor la interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Dios se agradó con esa oración, de manera que
yo puedo en oración agradar a mi Dios en la manera como yo le pido. Y una de las cosas que agradó a Dios fue que Salomón primero admite su necesidad de sabiduría y luego le dice: Señor, tú eres la fuente de sabiduría, yo te pido que me dé un corazón con entendimiento y yo quiero discernir entre el bien y el mal. Y dice que fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido que tus riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia. Oye, pediste inteligencia para administrar justicia. He aquí he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí te he dado un corazón sabio, te he dado un corazón sabio. Y estoy respondiendo a tu oración y he entendido. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. ¿Te das cuenta el tipo de oración que Dios quiere? Dios quiere, en este caso, que yo como su hijo pueda decir: Señor, el bien y el mal no es tan fácil discernirlo. El mejor hombre, uno de los puritanos decía, creo que fue Thomas Watson, si no me equivoco, decía: el mejor hombre llegará el momento en que caerá en tentación. El mejor de los hombres, era la frase. Salomón sabía eso. Dice: yo quiero saber la diferencia entre el bien y el mal. Y eso tienes que dármelo tú. A Dios le agradó eso. Varias observaciones entonces. Número 1, la pregunta de Salomón: pues ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Una de las cosas de las que tú y yo tenemos que estar apercibidos es que a medida en que las situaciones, las opciones aumentan, mayor la necesidad de discernimiento. Si yo tengo o tenemos nosotros una iglesia de 50 personas, necesito discernimiento, no hay duda de eso. Y aquellos de ustedes que han crecido con nosotros el primer día, bueno, quizás han podido tener la misma experiencia, pero yo recuerdo en mis días primeros, los casos de consejería eran mucho más sencillos, porque eran de 50 gente, o de 100, o de 400. Pero ahora son de 2.500 gente. Y a veces tenemos que hablar mucho de esos casos entre nosotros los pastores. Y tenemos que orar y nos paramos a veces en medio de una reunión. Y uno de nosotros dice: vamos a orar por eso, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento. Sí, no son tan fáciles ya los casos. En la medida que aumenta el número de personas, en la medida que aumenta el número de opciones, en esa misma medida yo necesito mayor discernimiento. Y Salomón estaba consciente de eso y le dice: ¿cómo yo he de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Es que no son 1,000 gentes, ya son demasiado. Y Dios se complació en eso. Observación número 2, bueno, esto ya yo lo mencioné. Cuando aumentan las opciones y la complejidad, aumenta la necesidad de discernir. Esta vida es compleja. Lo que nosotros estamos viviendo es sumamente complejo. Las opciones son mucho. A la hora de comprar, voy al supermercado, sobre todo si usted está fuera del país. Esto es una ilustración, estoy hablando ahora del bien o el mal. Pero estoy frente a los jugos, jugo de naranja con mucha pulpa, con un poco de pulpa, sin pulpa, con calcio y vitamina D, con fatty acids, ¿cómo se llama? Con omega 3. ¿Lo compro con omega 3 y pulpa o omega 3 sin pulpa? Lo compro con omega 3 y calcio y vitamina D más pulpa. ¿Cómo lo compro? ¿Cierto? ¿Lo compro concentrado o sin concentrar? ¿100% puro o con agua? ¿Con azúcar agregada o sin azúcar agregada? Oye, usted trae una gente de Cuba, por ejemplo, hermanos que amamos mucho, y a veces entran a La Sirena y se marean. No estoy hablando, no estoy hiperbolizando. Hemos tenido esa experiencia donde la hermana ha tenido que sentarla, porque ya no puede creer el número de opciones. Imaginemos ahora si entramos esa persona en un, IKEA o un
Walmart, un inmenso Walmart, hay que darle choques eléctricos. Pero de diferentes maneras nosotros vemos en la palabra de Dios un llamado al discernimiento. Míralo en Proverbios, de otra manera. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti y da oído a la sabiduría, si inclina tu corazón al entendimiento, ahí está, si inclina tu corazón al entendimiento, ¿quién va a hacer eso? Tú. Se lo inclina al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoro escondido, para no hay un momento. No es que la desee. No es simplemente que tenga un deseo. Sería bueno tener buen discernimiento. Tiene que buscarla. Y tiene que buscarla como plata. Tiene que buscarla como si fuera un tesoro escondido. No un tesoro aquí arriba, no, como si hubiera que escarbarlo. Si haces eso, entonces, consecuencia, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Escúchalo otra vez. Si recibes mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti, no es que lo oiga, es que lo atesores. Da oído a la sabiduría. Si tú inclinas tu corazón al entendimiento, en la palabra, en la oración, en mi sabiduría. Porque si clamas a la inteligencia, ¿de quién? De Dios. Y alzas tu voz al entendimiento, ¿de quién? De Dios. Pero tienes que buscarla como plata. Procúrala como tesoro escondido. Entonces, no antes, entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, tú ves la fuente. El Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ves la fuente otra vez? Ahí es donde voy, ahí es donde voy a pedirla. Y yo necesito muchas veces esas oraciones antes que muchas de las oraciones por cosas pequeñas que Dios también quiere oír, pero que Dios quisiera oír muchas de estas que muchas veces no se oyen en medio de mi vida o de mi matrimonio o de mi pueblo, cuando son esenciales, vitales. Entonces, requisitos ahora, habiendo dicho todo eso, para discernir. Voy a mencionar varias cosas, algunas ya mencionadas. El Espíritu Santo, claro. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. Porque ahí está la palabra nuestra, se disciernen espiritualmente. Hay cosas que yo no entiendo simplemente porque es una verdad espiritual que requiere de la morada del Espíritu Santo en mí y no la tengo. Entonces, una de las cosas unos requisitos, ahorita hablábamos del alimento sólido, pero decía no queremos ser ni simplistas ni queremos ser reduccionistas. Ahora estamos tratando de completar los huecos. Yo necesito del Espíritu. Yo necesito de su palabra. Lo dijimos en Hebreos 5, lo dijimos ahora en Proverbio 2. Si reciben mis palabras y atesora mis mandamientos, inclina tu corazón a la sabiduría. Yo necesito una conciencia informada. Dios creó al hombre con una conciencia. Esa conciencia tiene impresa la ley natural de Dios, que Dios resumió en los 10 mandamientos. Y nosotros sabemos eso por el mismo testimonio de la palabra, que la ley natural de Dios está en la conciencia del hombre, porque antes de que los 10 mandamientos se dieran, tú puedes encontrar, anterior a los 10 mandamientos, a Dios juzgando a los hombres prácticamente por cada uno de los mandamientos enumerados en los 10 mandamientos cuando fueron violados. Ya sea cuando Abraham entregó a su esposa Abimelech y Dios se le apareció en sueño y le dijo, ey, no le ponga la mano, es mujer ajena. O cuando Caín mató a Abel, violó el 6º mandamiento y Dios le juzgó. De manera que Dios entendía que esa gente que no había recibido los 10 mandamientos tenía en su conciencia conocimiento de esos 10 mandamientos.
Y entonces, pero esa conciencia que está informada en un nivel básico necesita ser informada. Y ahí está la palabra. En la medida en que yo entiendo la manera como Dios reveló su teología, su mente, su corazón, de una manera progresiva, mi conciencia es informada. Y una conciencia informada es mejor substrato, mejor terreno para un mejor discernimiento. Porque tengo más conocimiento de la sabiduría de Dios. Mi conciencia está ahora más informada, mejor informada. Amor por la habilidad de discernir. Escúchalo. Se inclina tu corazón al entendimiento y la buscas como a plata. Dios quiere una pasión por eso en nosotros. Amor para la habilidad de discernir. Número 5, humildad para depender de Dios. ¿Por dónde comenzó Salomón? Yo soy un muchacho. A mí me falta experiencia. No sé entrar, no sé salir. Bueno, esa humildad es la misma que si te acompaña o me acompaña, me va a ayudar a depender más de Dios, al orar, al tomar mis decisiones, al caminar, al reflexionar. Es la que me impide o me sirve de antídoto al orgullo humano. El orgullo humano es lo que se levanta, me nubla la mente, me nubla los ojos y me hace tomar decisiones erradas. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos dar testimonio que en algún momento el orgullo se levantó en mí y me llevó a tomar una decisión errada? Ok. Los que no la levantaron, considérese levantada. Lo único que se requiere para tener orgullo es ser un ser humano. Se requiere más nada. Que vamos a hablar de algunos opositores del discernimiento. Ya vimos una parte, ahora tenemos que ver la otra parte. El primer opositor del discernimiento es mi propio corazón. Tu corazón y el mío son engañosos. Y sin remedio. ¿Qué cosa, eh? Es un mal incurable. Hasta que Dios viene y hace su trabajo. ¿Quién lo comprenderá? Pero aún después que Dios viene y hace su trabajo y me regenera, mi corazón me engaña a ocasiones. ¿Cuántos de nosotros han sido engañados por su corazón? Porque si no levantó la mano, considera levantada también. Esa es la realidad. Las influencias culturales son opositores del entendimiento. Isaías 5:20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, yo no voy a poner a levantar la mano otra vez, pero cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir, yo sé que en mi vida yo mastiqué cosas que me supieron dulce y realmente era amargo a la luz de los ojos de Dios. Y otras ocasiones cosas que me supieron amarga y en realidad eran dulces. Y ¿sabes qué? Eso quizás no pasó ayer. Pero no siempre es tan discernible eso. Porque recuerda una cosa, esto es una ilustración, no un juicio, porque es algo de alimentos. Los mexicanos, si hay algunos aquí, comen con mucho picante. Y ellos no creen que tiene mucho picante en la comida. Pero el picante tiene un efecto en la salud de diferentes tipos. Pero ellos todavía no creen que ninguna de las dos cosas. Eso es algo que su cultura le enseña. Y a pesar de que me puede hacer daño, es algo que yo acepto culturalmente y tengo lo picante por no picante, como ilustración. Bueno, eso que pasa a nivel de las papilas gustativas es algo que pasa a nivel de nuestra alma y de nuestra mente y tenemos acondicionamientos culturales que aceptamos como bueno y válido sin nunca habernos preguntado una serie de cosas en relación a la palabra de Dios. Número 3, otro opositor del discernimiento, ya lo dijimos de otra manera, pero como para enfatizarlo, es poco aprecio por la palabra de Dios. Mira esta gente lo que hizo con el apóstol Pablo, Hechos 17:11. Estos, los de Berea,
eran más nobles que los de Tesalónica. ¿En qué consistió su nobleza, Pablo? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahí está primera evidencia de que esta gente amaba la palabra. Recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahora la evidencia de esa solicitud es lo siguiente: escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no simplemente oyeron a Pablo y dijeron, wow. Dijeron, Pablo, lo que tú nos enseñaste suena wow, pero a ti hay que chequearte. Nosotros tenemos la ley de Moisés, tenemos el Pentateuco, no sé qué más tenían del Antiguo Testamento. Todo se había escrito, pero ¿qué tenía esa comunidad? No sé. No necesariamente las cosas eran tan fáciles como hoy. Pero con lo que tenían, ellos lo chequeaban y decían, vamos a chequear a Pablo. De manera que esta gente tenía aprecio por la palabra, recibiendo la enseñanza con toda solicitud y luego diciendo, bueno, a Pablo lo vamos a comparar con la palabra que nosotros apreciamos. Número 4, aunque no tengo un versículo necesariamente, pero yo creo que lo podemos ver. Podemos encontrar más de un versículo. Lamentablemente en la rapidez no pude encontrar uno, pero un bajo concepto de Dios. Obviamente si yo no tengo, eso yo lo veo mucho en consejería y estoy seguro que los otros pastores lo ven también. Si yo no tengo una buena imagen de Dios, continuamente yo veo a Dios predominantemente como un juez, como un juzgador, como alguien con poca compasión, como alguien que compartía conmigo recientemente, me decía, yo no sé si Dios me va a engañar otra vez. Sí, eso pasa, hermano. ¿Y sabe qué pasa en las mejores familias? Sí. Si yo no tengo una buena idea de quién Dios es, yo no voy a poder discernir bien. Porque muchas veces voy a estar juzgando situaciones que son contrarias al carácter de Dios y disonantes con el carácter de Dios. Número 5, el enemigo. Yo creo que tenemos que estar más pendientes de lo sutil, como yo decía, es Satanás en su abordaje. Escucha aquí cómo Pedro no pudo discernir lo que Cristo le estaba transmitiendo, de que él tenía que ir a la cruz y crucificarse y morir en manos de las autoridades, pero cuando Cristo lo reprende, usted conoce bien el texto, Cristo atribuye en cierta manera esta falta de discernimiento de Pedro a que Satanás lo tiene engañado. Marcos 8, 32, 33 les decía estas palabras claramente. O sea, no vaya, Señor, no vaya, no siga. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprender a Cristo. ¿Te imaginas la criatura reprendiendo al Creador? Es una falta de discernimiento monumental. Mas él, volviéndose mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Te das cuenta que en qué momento Satanás, o de qué manera quizás Satanás confunde a Pedro en un momento dado, le hace tener más pendiente las cosas de los hombres que las cosas de Dios? ¿Usted no cree que eso nos pasa a nosotros? ¿Usted no cree que quizás nos pasó hoy? No tiene que habernos pasado, pero quizás nos pasó hoy. Donde nosotros valoramos más algo del mundo de hoy, o de la vanidad, o de lo vacío, o de lo superficial, cosas de los hombres, o una buena opinión de los hombres más que las cosas de Dios. Y a veces detrás de esos engaños está Satanás. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo no veo, usted lo sabe, algunos de ustedes tienen 15, 16 años conmigo. Yo no veo un demonio detrás de cada puerta. Pero nuestra lucha, yo sí creo lo que la palabra dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Son muchas y son de maldad en las regiones celestiales. Pero se dan a través de relaciones humanas muchas de esas luchas. Pero tenemos que recordar eso. Entonces necesito un buen concepto de Dios para discernir. Un bajo concepto de Dios es un opositor para el buen discernimiento. El enemigo es un opositor para el buen discernimiento. Ahora, a la hora de discernir, yo necesito algunos conceptos que yo quiero puntualizar antes de terminar. Número 1, yo necesito tener un buen concepto de lo que es la verdad. La verdad es aquello
que corresponde a la realidad. Ahora en Chicago, el tema tenía que ver acerca de una fe verdadera, una fe genuina, cómo yo sé que tengo una fe verdadera. Y ante la pregunta yo decía, bueno, mi fe tiene que estar construida sobre la base de la revelación de Dios, porque es la verdad. Y ahí entonces el entrevistador inmediatamente me dijo, bueno, pero ¿qué es la verdad? Y yo decía justamente esto, la verdad es aquello que corresponde a la realidad, e inmediatamente pasé a ilustrarlo. Y tú puedes ver un lápiz dentro de una taza transparente de agua, y cuando tú lo ves a través del agua, el lápiz luce torcido. Si tú no conoces el fenómeno de la refracción de la luz y demás, y alguien te pregunta, oye, ese lápiz está torcido, ¿qué te hubiera dicho? Sí, está torcido. Y si lo puedo jurar que está torcido, y puedo llamar a 10 gente y decirle, pero todos lo ven torcido. Sí, todos lo ven torcido. Ok, entonces yo saco el lápiz, asumiendo que nadie supiera nada de la refracción de luz, saco el lápiz y lo ven derecho, y de repente los 10 concluyen que yo soy un mago. ¡Tarán! Derecho. Otra vez lo voy a torcer. Oh, wow, torcido. Increíble ese hombre. No, porque yo estaba percibiendo algo con mi sentido que me hacían creer hasta la saciedad de que el lápiz estaba torcido. Eso no se corresponde a la realidad. Por tanto, no es verdad. La verdad es aquello que se corresponde con la realidad. Y la única persona en todo el universo que verdaderamente conoce la realidad como es Dios. De ahí que yo necesite su verdad. La fuente de verdad es Dios y su revelación. Entonces, es otro concepto. Uno es el concepto de verdad, que es objetiva, que es transcultural, que es universal, que es algo que yo no creo. Yo descubro la verdad, pero yo no creo la verdad. Yo no soy un creador de verdades. Yo puedo ser un creador de opiniones, yo puedo ser un creador de reglas, pero la verdad, Dios la ha creado y yo la descubro. Es un concepto importante. Y esa verdad no está en mí, está fuera de mí porque está en Dios. Ahora, Él me la puede transferir a través de su revelación, pero está en Él. Él es la fuente. Y la fuente de verdad es su revelación. Lo otro que es importante es son algunas de estas observaciones. Lo que es verdad o lo que es bueno no es de eso que vamos a hablar. Algo no es verdad o bueno porque produce resultados. No, hay muchas cosas que producen resultados. La campaña de distribución de preservativos produce disminución, pudiera producir enfermedades venéreas. Pero ¿cuáles son algunos de los otros maleficios que produce? Entonces el pragmatismo, la producción de resultados, no hace algo bueno ni hace algo automáticamente verdadero. Algo no es verdad o bueno porque lo hice por amor. No porque yo en realidad le mentí, pero fue porque yo no quería ofenderlo y fue realmente porque por amor. Bueno, eso no lo convierte en bueno ni en verdadero. Eso es ética situacional. Esa es la definición de la ética situacional. Que el criterio para la toma de decisiones es el amor. ¿El amor definido por quién? ¿Por mí? ¿Por Hitler? ¿Por la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién va a definir el amor? Y algo no es verdad o bueno porque me hace sentir bien. No, yo me puedo sentir excelentemente bien con un viaje de cocaína, por ejemplo, o de heroína. Eso no es bueno. Entonces no puede ser bueno o verdad juzgado por cómo yo me siento. Algo no es verdad o bueno porque la cultura del momento es así. Eso es ética cultural. Puede ser que en la cultura del momento sea así, no tenga nada intrínsecamente pecaminoso, pero la definición de algo bueno o verdadero no puede limitarse a que, bueno, esa es la cultura del momento, del lugar. Eso no lo cataloga como bueno, eso se llama ética cultural, pero eso no es la definición. Por ejemplo, en los países del Medio Oriente, la ética cultural permite varias esposas. Y así sucesivamente. Algo no es verdad o bueno porque sea legal, como el aborto, puede ser legal.
Y algo ilegal puede ser moralmente legítimo, como la proclamación de la palabra. Está prohibida en China, en Corea del Norte. Eso es ilegal, pero es moralmente legítimo. Esas cosas nos ayudan a discernir una cosa de otra. Esto está fuera de lugar. Lo voy a mover, o mejor dicho, voy a continuar, porque debía haberlo dicho antes. Errores a evitar al discernir. Como solamente tengo una clase de discernimiento que está llegando a su fin viendo el reloj, voy a tratar de avanzar esto quizás sin muchas explicaciones, pero yo creo que se entiende y es importante. Al discernir, no condenes a alguien por una mera asociación a otra persona que tiene algún cuestionamiento. Mi ilustración favorita, porque es reciente, fue cuando muchos condenaron a John Piper por haber invitado a Rick Warren a una de las conferencias pastorales. Algunos hasta se distanciaron de él. Eso no fue un buen juicio, eso no fue un buen discernimiento. Aún si después de la invitación se hubiese determinado, aún por el mismo Piper, que no fue una buena idea, yo no puedo condenar a una persona por una asociación con alguien que tiene cierto cuestionamiento de su vida, aun si esa misma persona después determina que no fue buena idea. Yo no puedo hacer eso. Yo requiero más alimento para la reflexión para llegar a esa conclusión. De esa misma manera, no apruebes a nadie por su asociación con otra persona de buena reputación o enseñanza. Tú conoces lo que enseña Benny Hinn. No, pero yo lo vi en una foto al lado de John MacArthur. De manera que él debe enseñar buena doctrina. No, eso no es criterio. Yo necesito más información que eso. No, yo no sé lo que enseña. Y no lo sé hasta que no lo lea, no lo oiga. No importa cuántas fotos o asociaciones. Bueno, él es socio de fulano y fulano es un hombre muy serio. Puede ser, pero yo no sé de su socio. O sea, la asociación con alguien con cierto cuestionamiento en un momento puntual no necesariamente dice que esta persona es condenable. Y la asociación con alguien de buena virtud no dice que esta persona inmediatamente es de buena reputación también. Entonces estamos hablando ahora del discernir errores a evitar. Errores a evitar. Cuando Al Mohler estuvo aquí, él lo ha dicho en otras ocasiones, pero lo dijo aquí también, hablando de doctrinas. Él hablaba de 3 niveles de doctrinas. Nivel 1 son doctrinas que nosotros no podemos negociar, como el nacimiento virginal, la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Cosas así. La cruz, el sacrificio sustitucionario, que Cristo fue a la cruz para sustituirme a mí. Eso es nivel 1. Nivel 2, que si el rapto va a ocurrir antes de la tribulación, después de la tribulación. Es más, eso puede ser nivel 3. Nivel 2, una buena ilustración que él usó, él dijo nivel 2, el bautismo de infantes. Él dice, por ejemplo, los presbiterianos bautizan niños, no para salvación, pero lo bautizan. No vamos a entrar ahora en toda la explicación del por qué, pero es una señal de recibimiento. Sproul, por ejemplo, es uno de ellos. Pero Mohler decía, Sproul, con quien él comparte el púlpito y todo, no podría ser miembro de mi iglesia. Porque en mi iglesia no se puede bautizar niños. Y si tú bautizas niños, no puedes ser miembro de la iglesia. Pero tú hablas con él en los púlpitos y él te invita y tú lo invitas. Sí. Porque nivel 2 no me impide la asociación, pero puede ser que sí me impida la membresía de una iglesia. Nivel 3, que si soy amileniano, soy mileniano. Puede ser que en una iglesia haya miembros amilenianos y miembros mileniaristas. No voy a entrar en las definiciones. Nivel 3. Podemos estar en la misma iglesia, podemos ser miembros y podemos diferir en alguna de esas cosas. Entonces, errores a evitar es no convierta una doctrina de tercer nivel en primer nivel. Y no convierta una doctrina de primer nivel, como la resurrección de Cristo, en una doctrina de tercer nivel. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, 1 o 2 más y acabamos. No seas simplista o reduccionistas.
Si hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, mientras más tiempo pasa, es que las cosas nunca son tan sencillas como parecen. En ninguna consejería usted escucha al esposo o la esposa, cuando él termina, tú dices, wow, tengo el cuadro completo ya. Usted lo puede decir, pero no lo tiene. Cuando usted comienza a oír a otro lado de la campana, usted dice, oh, pero la cosa no era como yo pensaba. En inglés tiene la expresión the plot thickens, como que se engruesa la cosa. Entonces, errores a evitar es eso. No sea simplista, no sea reduccionista. Las cosas no son tan simples como parecen. Número 5, tenga cuidado de su orgullo. El orgullo no nos deja discernir bien. El orgullo nos dice, yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy seguro. Y puede ser. Por ejemplo, la resurrección de Cristo, yo estoy seguro. Hay otras cosas en las que quizá no puede. No comprometa la verdad por amor al otro. Bueno, le hablé mentira porque no lo quería ofender. Pero no cometa el otro error, que es frecuente. Divorciar la verdad del amor. Si hay algo que yo he aprendido de la palabra, y eso me ayuda en mi discernimiento. No, porque la verdad está por encima del amor. Un momentito, antes de llegar a esa conclusión rápidamente. Depende del ángulo en que lo estoy viendo. Porque yo sé que Dios es verdad y yo sé que Dios es amor. Y esas dos cosas en el carácter de Dios no están divorciadas. Entonces, como a Spurgeon le podrían preguntar de cosas como esto, y él decía, ¿cómo tú reconcilias la verdad con el amor? O la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre en la salvación. Le dice, yo no tengo que reconciliar eso, yo no tengo que reconciliar cosas que son amigas. Ambas existen en Dios, en su mente, en su carácter o en su revelación, y yo las creo las dos. Cuando Cristo amó, lo hizo a través de la verdad. Y cuando Cristo dijo la verdad, lo hizo a través de su amor. Esas dos cosas no están divorciadas, nunca han estado divorciadas. No se supone que lo sean. Finalmente, no concluyas antes de escuchar o conocer toda la historia, todos los hechos. Usted escucha una historia. Yo se lo voy a poner de la manera más gráfica posible. Mi esposa viene y me cuenta una historia. Inmediatamente no asuma que es exactamente como Katy me lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé, y quizá ella tampoco lo sabe, si tiene todos los hechos. Usted oyó algo, usted lo archiva y se queda con eso archivado hasta que usted pueda encontrar el resto de la historia. Porque a lo mejor Katy se encontró con María y María le dijo, tú no sabes lo que es mi esposo. Y Katy viene y dice, Miguel, mira, tienes que contacto con José porque mira lo que me dijo María. Yo la voy a escuchar, ella lo sabe porque le hemos hablado, yo le voy a decir. Y a veces nos decimos uno al otro, sí, pero eso otro es una especulación. Puede ser, pero yo no lo sé. O sea, puede ser, bueno, pero que José seguro, que mira, yo lo he visto diciendo, sí, puede ser. Pero esto que estamos diciendo es una especulación, no lo sabe. Usted no lo sabe hasta que no lo oiga, no lo vea, no tenga todos los datos y llegue entonces al rompecabezas. Eso a mí me ha ayudado enormemente. No solamente en consejería a ser un poquito más sabio o menos, ¿cuál sería el opuesto de sabio? Menos simple, pero me ha ayudado para mi vida personal y pecar menos. Que algo sea verdad no implica que es toda la verdad. Recuerde que los abogados son muy astutos. Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo puedo decir la verdad y no ser toda la verdad. Yo puedo decir, la verdad es del 1 al 10, yo le dije del 1 al 5. Miguel, pero tú dijiste la verdad. Claro. El otro viene, pero tú le dijiste toda la verdad. No, claro que no. O la verdad puede ser del 1 al 10 y yo te dije del 1 al 15. Miguel, ¿tú le dijiste toda la verdad? Sí, claro. ¿Qué es la verdad? Del 1 al 10. Yo le dije del 1 al 10. Pero lo que yo no te he dicho es que luego yo le dije el 11, el 12, el 13. Entonces, de ahí la fórmula, juro usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Cuando yo tengo esa fórmula resuelta, yo tengo el cuadro completo. Y eso no es tan fácil. Porque a veces yo te dije del 1 al 10.5 o al 11.5. No porque yo quería engañarte,
sino porque así fue que mis ojos lo vieron. Entonces no vaya tan rápido. Y finalmente, la ausencia de versículos que aprueban o niegan algo no implica libertad para hacerlo, ni implica ausencia de principios bíblicos para juzgar. O sea, el hecho de que no exista un versículo que prohíba tangas no me permite usar tangas. ¿Cierto? Y no dice tampoco que no hayan versículos bíblicos que me impidan usar tangas. Y lo puedo llevar a más allá de tangas. Carne sacrificada a los ídolos. Hay sabiduría en la palabra que me lleva a mí a concluir, no, yo no debo hacer eso. E incluso con las cosas que son permisibles, la palabra me dice, todo puede ser permisible, dado ciertas cosas, pero no todo es conveniente. De manera que, aún después que yo discierno lo permisible, todavía tengo que discernir la conveniencia. ¿Se da cuenta? Las cosas no son tan simples como parecen. Entonces es importante que yo pueda conocer eso a la hora de discernir. Ahora, muchísima gente ha comenzado a hablar que la palabra no prohíbe el uso de marihuana, ahora que se está por legalizar en Estados Unidos. Y que la marihuana no hace más daño que el cigarrillo. Sí, pero que no estamos diciendo que el cigarrillo es bueno, estamos diciendo que es malo, pues entonces no vuelva a probar otra cosa que también es mala. De otra manera, en otra dirección. Pero nosotros vemos lo que está aprobado, decimos ya esto está aprobado, pues esto que está aprobado, que sabemos que es malo, como el cigarrillo, vamos a probar más cosas malas, pero que no sean peor que el cigarrillo. Entonces el cigarrillo se ha constituido en el estándar por el que el presidente Obama, ahora contaba en Chicago, lo oí, él juzgó la bonanza de la marihuana. El cigarrillo no es peor, la marihuana no es peor que el cigarrillo. Hello. El estándar de bueno no puede ser algo malo que causa tanto cáncer, hipertensión, infarto y todo lo demás. Eso no es tu estándar, pero se constituye en el estándar. Porque esto que está aprobado, ya sea legalmente o culturalmente, es el centro, la medida de comparación. Te das cuenta que discernir no es tan simplista o tan reduccionista. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra. Discernimiento espiritual. Yo no sé qué usted piensa cuando piensa en la palabra discernimiento y sobre todo espiritual, pero es algo a lo que la palabra le da mucha importancia y sin embargo es algo de lo que se habla poco. Quizás se habla más en consejería o se habla más entre pastores, pero entre los miembros, entre las ovejas o en términos de mensaje predicado desde el púlpito, como que no se habla mucho y sin embargo es una característica vital para vivir la vida cristiana, para vivir en santidad, para complacer a nuestro Dios y que nosotros podamos sentir su complacencia en retorno, pero a la vez es una de las cualidades de la mente de Cristo, la habilidad de discernir. Yo quiero hablar un poquito de manera general, a manera de introducción,
Primero hablemos de la necesidad del discernimiento. Escucha lo que Dios dice a través del profeta Isaías. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su ver lo que está oscuro. Bueno, sí, eso es también discernimiento. Yo lo puse de esta manera, la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios. Y yo creo que todo eso es cierto. Una no tiene que eliminar a la otra, pero eso nos va dando una idea cuando hablamos de discernimiento a qué nos estamos refiriendo. Sería bueno ver lo que esa palabra o la palabra que es traducida como discernimiento, cuando es usada en el Antiguo Testamento en el hebreo, cuando es usada en el Nuevo Testamento en el griego, qué es lo que significa, porque eso nos va dando a nosotros una idea de qué estaba en la mente de Dios cuando estaba diciendo mi pueblo no tiene discernimiento o va al cautiverio por falta de discernimiento. Una de las palabras en hebreo que es traducida como discernimiento es esta, bin, por lo menos pronunciada en español. Aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra cuando es traducida en el inglés es insight o perspicacia. Alguien que es perspicaz, se puede llevar las cosas finas. O entendimiento. Pero es bueno poderse llevar las cosas finas porque en mi experiencia, y quizás no ni siquiera mi experiencia, la misma enseñanza de la palabra, muchos de los engaños de Satanás es en las cosas finas, como engañó a Eva, como engañó a Adán, como nos engaña con frecuencia, donde nosotros no podemos percibir qué es lo que tiene esto de malo o de pecaminoso, porque no estamos teniendo el discernimiento, lo fino no nos lo estamos llevando. Satanás es muy astuto para presentarnos lo obvio. No, él no va a presentar lo que parece bueno, como por ejemplo, tú puedes ser como Dios. ¿Qué tiene de malo eso? Pues nada, todo el mundo quiere ser como Dios. Yo quiero ser como Dios. Bueno, pues aquí está la fruta. ¿Te das cuenta? Él es fino en cómo él presenta sus tentaciones. También es traducida como considerar, percibir, ser prudente. Sí, para yo ser prudente tengo que discernir primero la circunstancia, el vocabulario, lo que se está diciendo, si es apropiado decirlo, delante de esa persona o en otro momento, en qué tiempo, eso también es importante. Otra palabra en el hebreo, traducida como discernimiento, es cercana a la anterior, es ben, que implica entre. A veces decimos, tú estás leyendo entre líneas. Se ha oído esa expresión, ¿verdad? Between the lines, se dice en inglés. Como que alguien dijo algo, pero cuando yo leo entre líneas, a veces leemos demasiado entre líneas y leemos lo que no está. Pero a veces hay cosas de entre líneas. Y nota de dónde viene eso. En el hebreo la palabra ben significa, entre otras cosas, en referencia a intervalos entre líneas, cosas que no están en la línea. Usado con frecuencia con verbos relacionados a juzgar, conocer, enseñar, donde la persona tiene que distinguir entre actitud reseca de sed. Dos observaciones. Número uno, es el pueblo de Dios que va cautivo. Y número dos, si bien es cierto que Dios pudo haber dicho, mi pueblo va cautivo por un sinnúmero de pecados, cuando Dios quiso resumir la causa, la raíz detrás de la multitud de pecados del pueblo, Dios se le atribuye en este versículo por lo menos a la falta de discernimiento. Cuando Dios acusa a los sacerdotes y pastores del pueblo de Israel, en Ezequiel 44, le dice que mis levitas, mis sacerdotes, no enseñaron al pueblo a discernir lo sagrado de lo profano, lo ordinario de lo extraordinario, lo inmundo de lo puro. Esa falta de discernimiento Dios la enfatiza una y otra vez. El mismo profeta, 27:11. Cuando su ramaje está seco, es quebrado. Vienen las mujeres y le prenden fuego. Porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor, con H mayúscula, no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Del pueblo que ha estado en pecado y que ahora necesita la disciplina, la justicia de Dios, pero Dios lo
caracteriza como un pueblo sin discernimiento. No es un pueblo de discernimiento. El Antiguo Testamento, cuando nos vamos al Nuevo Testamento y vemos la manera como Pablo ora, una de las cosas que a mí me ministra y me enseña acerca de la vida de Pablo es cómo él oraba. Y me impresiona que aunque Pablo en ocasiones tiene oraciones muy específicas por necesidades particulares, la gran mayoría de las oraciones de Pablo son un poco más conceptuales, como de una sombrilla más ancha, que bajo esa sombrilla podrían caber muchas cosas. Y mira aquí en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Pablo sabe que si el amor abunda aún más entre ellos, eso va a crear una serie de beneficios. Pero luego él dice, y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Otra vez, Pablo sabe que en vez de pedir por esta situación, lo cual él hace a veces, él sabe que si él pide por ciertas cosas y eso es concedido, como más amor, más conocimiento verdadero, nota cómo él agrega la palabra ahí verdadero, no simplemente conocimiento, sino conocimiento verdadero, y en todo discernimiento, si esa oración es respondida, él sabe que los beneficios de eso son múltiples en diferentes áreas. Entonces, una vez más, ahí está la necesidad de discernimiento. La pregunta es, ¿qué significa? Y así de manera general ha sido definido de diferentes formas. Unos dicen la habilidad de distinguir la verdad del error. Bueno, eso es discernimiento. Otros dicen la habilidad de